Hola a todos, bienvenidos a un video más en clases virtuales de física. Estamos analizando en este video un ejercicio acerca de oscilaciones amortiguadas forzadas, el cual nos dice: utilizando un rayo de electrones, los ingenieros están intentando fabricar osciladores nanoelectromecánicos, llamados NEMS, con frecuencia de hasta 100 GHz. Entonces vamos a ir sacando los datos, frecuencias de 100. Recordemos que el giga equivale a 10 a la 9 Hz. Es decir, que esto equivale a 10 a la 11 Hz. Si la masa total de aquel oscilador nos da una masa que sería de 10 a la menos 18 gramos, que equivale en el sistema internacional a 10 a la menos 21 kilogramos. Y tiene una amplitud mínima. Esta amplitud mínima sería considerada como la amplitud de resonancia. Es decir, sería mínima para el ingeniero que está observando el experimento, pero sería máxima para el oscilador que está haciendo dicha amplitud, que sería de 0.1 nanómetros. Recordemos, sería 0.1 por 10 a la menos 9 metros. Que solo puede ser detectada aplicando una fuerza armónica. Nos dan la fuerza máxima de 10 a la menos 10 newton. Nos pregunta cuál debe ser el factor de calidad Q mínimo de tal oscilador. Nos dan de ayuda una frase que dice: obtener una ecuación combinando el factor de calidad y la amplitud de resonancia. Muy bien, entonces vamos a utilizar la ayuda que nos dan. Recordemos las dos expresiones que nos relaciona la ayuda. Primero tenemos la expresión de factor de calidad. Q es igual a omega sub 0 sobre 2 gamma. Recordemos, omega sub 0 sería la frecuencia natural del sistema y gamma sería el parámetro de amortiguamiento. Y asimismo la amplitud de resonancia sería igual a F sub 0, fuerza máxima, sobre 2 veces la masa omega sub 0 por gamma. Muy bien, entonces ya tenemos las dos expresiones. Si nos damos cuenta, en ambas expresiones tenemos un término que es desconocido, en este caso sería el valor de gamma. Entonces vamos a despejarlo de una de las dos ecuaciones y lo vamos a sustituir en la otra. Entonces vamos a enumerar estas dos ecuaciones, vamos a enumerar esta como la ecuación 1, esta como la ecuación 2, y vamos a despejar gamma de la ecuación 2 y lo vamos a sustituir en 1. Nos quedaría de tal manera que, bueno, primero que todo gamma sería igual, entonces pasamos a multiplicar gamma al otro lado y la amplitud de resonancia la pasamos a dividir. Nos quedaría que gamma es igual a F sub 0 sobre 2 veces la masa omega sub 0 por la amplitud de resonancia. Y lo vamos a sustituir en la ecuación de factor de calidad. Entonces nos va a quedar Q igual a omega sub 0 sobre 2 veces el término gamma que acabamos de calcular, es decir, 2 veces F sub 0 sobre 2 veces la masa omega sub 0 por la amplitud de resonancia. De tal manera que pues hemos eliminado el término desconocido, que en este caso era gamma. Hacemos las operaciones algebraicas, nos va a quedar 2 veces m por omega sub 0 al cuadrado por la amplitud de resonancia y sobre 2 veces f sub 0. Podemos cancelar fácilmente 2 con 2. Y recordemos que nos hablan de un oscilador, es decir, que en este caso omega sub 0 sería, o omega sub 0 al cuadrado sería k sobre m. Entonces podemos sustituirlo. Nos quedaría m por k sobre m por la amplitud de resonancia sobre
F sub 0. Fácilmente podemos cancelar M. Y nos quedaría una expresión que nos permite calcular el factor de calidad con la amplitud de resonancia, con la constante elástica y con la fuerza. Obviamente, para poderla aplicar debemos primero calcular la constante elástica, ¿sí? Pero la constante elástica la podemos calcular fácilmente ya que conocemos la frecuencia del sistema. Entonces vamos a calcular la constante elástica. ¿Cómo nos quedaría esa constante elástica? Entonces sabemos que la frecuencia es igual a 2pi a omega, perdón. Entonces la frecuencia sería igual a omega sobre 2pi, ¿cierto? Y sabemos que omega sería la raíz cuadrada de k sobre m por 1 sobre 2pi. De ahí podemos despejar fácilmente k elevando al cuadrado, de tal manera que k nos va a quedar como 2pi por la frecuencia al cuadrado por la masa. Sustituimos los valores de f y de m, quedándonos, bueno, 2pi por la frecuencia, que recordemos es 10 a la 11 Hz, todo al cuadrado, por la masa, que es 10 a la menos 21 kilogramos, obteniendo el valor de la constante de 395 newton sobre metro. Y ya teniendo la constante elástica, fácilmente sustituimos dicho valor en la expresión que ya habíamos obtenido para poder calcular el factor de calidad, ¿cierto? Podemos enumerar esta ecuación como la ecuación 3. Entonces, sustituyendo en 3 y obtendríamos el valor que nos pide el ejercicio. Por tanto, nos quedaría que Q, factor de calidad, es igual a la amplitud de resonancia, que es de 0.1 por 10 a la menos 9 metros, por K, 395 newton sobre metro, sobre F sub 0, 10 a la menos 10 newton. Y obtendríamos un valor del factor de calidad Q de 395. Recordar que el factor de calidad Q es una medida adimensional. Terminaríamos con esto el ejercicio y obtendríamos el valor que nos piden calcular. Nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.